Muy buenos días, tardes o noches. Después de ver el éxito que obtuvo este video, me puse a jugar inmediatamente bastante Clash Royale, con la intención de traer contenido e información para este video, y porque me lo pidieron bastantes personas, por eso les traigo Top 29 de todas las cartas épicas de Clash Royale, de la peor a la mejor. Las reglas siguen siendo las mismas, me baso en mi opinión personal y en la página de deckshop.com. Gracias, cada vez estamos más cerca de los 1000 suscriptores. Y sin más que decir, pues, llega la intro. Puesto número 29, Espejo Mágico. Y pongo en el último lugar al Espejo Mágico por obvias razones, ya que lo único que hace es duplicar la última carta que usemos, por la cual hay inconsistencias en la lógica de estrategia con esta carta, ya que literal es una carta sin alma, sin algo que la haga destacar o diferenciarse de las demás. Puesto número 28, los Rompemuros. Esta es una carta con poquita vida pero con muchísimo ataque, contando con una muy buena velocidad y salpicadura al momento de ataque. Lo malo es que solo te tomará por sorpresa una vez, luego será fácil defenderla, ya que el rival estará preparado para defenderla. Si esta carta no se encuentra en un buen nivel, será inservible, ya que ni siquiera llegará a la torre. Puesto número 27, el Duende Gigante. Al Duende Gigante lo considero el peor gigante de todo el juego, ya que no es una carta peligrosa en cuanto a ataque se refiere. Los duendes que lo acompañan son muy lentos y no cuentan con la habilidad de salpicadura. Esta es una de las cartas que menos se usa en el juego, ya que hay muchas mejores opciones en ataque y en defensa, y su coste alto de elixir no le ayuda demasiado. Puesto número 26, el Clon. Las razones de por qué el Clon está en este lugar son obvias. Con el más mínimo soplido, el Clon desaparece. Y si tomamos en cuenta que casi todos los mazos llevan algún hechizo, hacen al Clon inútil la mayoría de las veces. Antes era viable llevarlo con el Esqueleto Gigante por su bomba, pero ahora ya todos saben esa historia, pero al menos es una carta divertida de usar. Puesto número 25, Ejército de Esqueletos. El Ejército de Esqueletos es una muy buena carta de defensa, pero lamentablemente casi no se le puede sacar jugo a esta carta, ya que casi todo el mundo usa hechizos, y lamentablemente los esqueletos se mueren de un soplido. Prácticamente esta carta está aquí por tener demasiados counters. Actualmente se le ha sumado al barrio el Espíritu de Fuego, ya que está muy fuerte. Puesto número 24, el Rayo. El Rayo es una gran carta destructiva, ya que cuenta con mucho ataque y un amplio rango. El gran defecto de esta carta es que no ataca a todo aquel que entra en su rango, golpeando 3 rayos por orden de cantidad de salud. Las cartas con poca cantidad de salud son casi inmunes al ataque de este hechizo y no cuenta con la habilidad de salpicadura, y eso hay que sumarle su alto coste de elixir. El cohete es una mejor alternativa. Puesto número 23, el Cañón con Ruedas. El Cañón con Ruedas es una de las cartas más resistentes gracias a su escudo. Inicia como una tropa para terminar siendo una estructura, pero a su vez es una carta muy difícil de usar, ya que no sabes en qué momento se transformará. Usarla a tu favor es un poquito complicado y encajarla en un mazo más, siendo totalmente vulnerable ante cartas aéreas, y tiene mucha competencia por sus 5 gotas de elixir, lo que a veces ocasiona que esta carta sea algo olvidable. Puesto número 22, Ballesta. La Ballesta es una de las mejores cartas de estructura, ya que cuenta con muchísimo alcance y la mejor velocidad de ataque de todo el juego. Lo malo es que esta es una carta que no encaja en todos los mazos. Si no es de ciclado rápido, le cuesta competir, ya que son 6 gotas de elixir que se carga encima, aunque tiene grandes puntos de salud, siendo totalmente vulnerable ante tropas aéreas. Puesto número 21, los Guardias. A los Guardias los pongo sobre la Ballesta, ya que estos son muy útiles para ella, ya que su principal objetivo es defender y distraer a las tropas enemigas, siendo bastante útiles como defensa, pudiendo resistir a los mejores hechizos gracias a sus escudos. Lo malo es que no pueden hacer más que eso, y ahora las flechas están más fuertes que nunca, haciendo que los guardias bajen considerablemente su uso. Puesto número 20, el Verdugo. El Verdugo tiene bastante ataque y bastante rango de alcance, con puntos de salud bastante buenos. Lo malo es que cuando su hacha vuela lo deja totalmente vulnerable ante ataques de cuerpo a cuerpo, dependiendo la mayoría de las veces de su amigo el Tornado.
y las nerfeadas que le han pegado no lo dejan brillar como antes. Puesto número 19, la Furia. La Furia más que todo lo que hace es aumentar la velocidad de ataque y velocidad de las tropas, aumentar la generación de tropas a las estructuras, como a las chozas, contando con un amplio rango de alcance. Pero esta carta queda mal parada cuando nos acordamos de la existencia del leñador, lo que hace que su uso baje considerablemente, no tomándolo en cuenta para la construcción de algún mazo. Puesto número 18, Cazador. El Cazador es una muy buena carta a corto alcance, ya que el daño que hace a corta distancia es bastante significativo. Especialmente es usada para cartas que atacan directamente a la torre, pero es realmente malo atacando a larga distancia, y con cartas que lo pueden dañar, ya que este pierde demasiado tiempo recargando su escopeta, y combinados con sus delicados puntos de salud lo hacen una carta realmente mala. Puesto número 17, Esqueleto Gigante. Antes, el Esqueleto Gigante era una de las cartas más temidas gracias al impacto de su bomba, pero lamentablemente con el paso de las actualizaciones, este daño de la bomba desapareció dándole más poder en ataque, convirtiéndose en una carta más ofensiva que defensiva. Su uso había decaído, pero actualmente se ha levantado de nuevo. Yo en lo personal la prefería más defensiva, ya que esa era su magia, el impacto de su bomba. Puesto número 16, el Hielo. Esta carta es una de las más molestas, ya que cuando esta es invocada, congela a todas las cartas que entran en su rango, convirtiéndola en una carta que hay que temer bastante, siendo bastante útil tanto como para defender como para atacar, pudiendo detener a grandes combos y dándote tiempo para pensar, o simplemente congelas a cualquier defensa mientras atacas. Puesto número 15, el Globo Bombástico. El Globo Bombástico es una de las mejores cartas aéreas, contando con grandes cantidades de salud y ataque. Por lo general, esta carta se suele ver bastante con el hechizo de la Furia o con el hechizo del Hielo, ya que estas dos fortalecen uno de sus puntos más débiles, su velocidad y su velocidad de ataque. Cuando esta pega un golpe tiene que recargar de nuevo su ataque, ocasionando que quede vulnerable a diversos ataques. Puesto número 14, el Bebé Dragón. El Bebé Dragón es una de las mejores cartas del juego, contando con bastantes puntos de salud, una muy buena velocidad y salpicadura al momento de ataque, y todo por tan solo 4 gotas de elixir, ocasionando que sea una de las cartas más usadas del juego, sirviendo la mayoría de las veces como tanque, mientras que otras cartas atacan desde atrás. Puesto número 13, el Golem. Bueno, y estamos ante la carta más resistente de todo el juego, el Golem, ya que cuenta con más puntos de salud que cualquier otra carta. Cuando juegas con esta carta es casi garantizado que llegará a la torre. Atacando en combinación es realmente destructiva, ya que en teoría esta carta no tiene counters. En este caso su velocidad lo beneficia bastante, ya que te da tiempo de poner cualquier cosa detrás de él y será un golpe efectivo. Puesto número 12, el Gigante Eléctrico. El Gigante Eléctrico es una de esas cartas que se va directamente hacia la torre, lanzando rayos y aturdiendo a todos los que entren en su rango. Esta es una carta fuerte para el ataque tanto en combinación como individual, ya que ni siquiera las tropas aéreas se salvan de él. Lo considero la versión definitiva del Duende Gigante, y aunque sea por un pelín en cuestión de utilidad es mejor que el Golem. Puesto número 11, el Príncipe. El Príncipe es una carta que tiene bastante ataque, pero cuando este se impulsa sus estadísticas de ataque y velocidad aumentan. Es bueno tanto como para atacar como para defender, lástima que tiene demasiados counters. Prácticamente cualquier carta estilo hordas lo puede poner en peligro, por lo que se recomienda acompañarlo con algún hechizo para cubrir su debilidad. Puesto número 10, la Excavadora de Duendes. Cuando la Excavadora de Duendes inició en el juego era una de las cartas más rotas, por la que les tuvieron que hacer una nerfeada haciéndola un poquito menos peligrosa. Ahora los duendes cuando salen no se van directamente a atacar a la torre, sino que se van a atacar a la tropa más cercana, haciéndola de una carta un poquito más equilibrada, como debería de ser, pero sigue siendo un poquito lenta su excavadora. Puesto número 9, Veneno. El veneno es un hechizo destructivo y con un gran alcance, quitándole la vida poco a poco a las tropas y a las estructuras, por lo que es muy buena en mazos de ciclado rápido y de desgaste. El veneno es la variable y sustituto ideal para bola de fuego, por lo que poner cartas juntas es una terrible decisión cuando esta carta está presente en el campo. Puesto número 8, el Barril de Duendes. El Barril de Duendes es una carta especialmente peligrosa cuando un mazo no lleva hechizos, ya que puede desplazarse a cualquier lado de la arena. Es una de las cartas más usadas del juego. En mazos de ciclado rápido es increíblemente destructiva, y los duendes hacen mucho daño,
Por cuestiones de velocidad la considero superior a la excavadora de duendes, y a su vez es más barato. Puesto número 7, el lanzarrocas. El lanzarrocas es una buena carta defensiva ya que cuenta con grandes cantidades de salud, un ataque decente y una habilidad única en el juego, teniendo el efecto de retroceder momentáneamente a las tropas. Lo malo de su efecto es que no funciona con las cartas pesadas y es vulnerable ante las cartas aéreas, pero eso sí, ante tropas terrestres es muy buena. Puesto número 6, el príncipe oscuro. Por alguna razón siempre ha habido la discusión sobre cuál es el mejor príncipe, pues para mí siempre será el príncipe oscuro, ya que es más barato en elixir, contando con la habilidad de salpicadura y ese escudo lo protege muy bien, sacrificando un poquito el ataque ofensivo por el defensivo. Y es por eso mismo, por su utilidad en el campo, que lo pongo en este puesto. Puesto número 5, la bruja. Espero que mis gustos no afecten el resultado de este puesto, pero me arriesgaré. La bruja es una de las cartas más útiles del juego por su habilidad de invocación de esqueletos, lo que la hace una carta realmente defensiva, pudiéndole hacer frente a las cartas más peligrosas, una velocidad de ataque por segundo, aunque eso sí tiene muy poquita vida y es mala cuerpo a cuerpo. Puesto número 4, la P.E.K.K.A. Cuando yo estaba haciendo este video no podía usar muy bien la P.E.K.K.A, ya que se me hacía un poquito difícil controlarla, hasta que me doy cuenta de sus grandes poderes ofensivos, puntos de salud y defensa. Aunque tiene demasiados counters, se le puede combinar con algún hechizo. Atacando en combinación es brutal, ya que también es un magnífico tanque, y excelente defensa ante cartas que tienen mucha vida. Puesto número 3, el barril de bárbaros. Considerado como el sustituto del tronco, esta carta es capaz de acabar con cualquier carta con poca cantidad de salud. De este saldrá un bárbaro que sirve tanto como para defender como para atacar. A su vez puede acercarse directamente a cartas débiles a cuerpo y derrotarlas. Aunque eso sí, el efecto de hacer retroceder a las cartas y su rango de alcance son más limitados que los del tronco. Puesto número 2, el dragón eléctrico. El dragón eléctrico tiene las mismas ventajas que cualquier carta eléctrica, pero con la ventaja de que este puede lanzar 3 rayos simultáneamente. El daño que hace a la torre es casi malo, pero si tomamos en cuenta el daño al área a las tropas y que también tiene la habilidad de volar, lo hacen de una carta casi inmortal, ya que esta se mantendrá bastante tiempo en el campo atacándote. Puesto número 1, el tornado. Bueno, veamos por dónde inicio. Si usas bien esta carta puedes activar tu torre, juntar a todas las tropas en un solo lugar y atacarlos con un hechizo de salpicadura. Si es un enemigo de largo alcance puedes acercarlo a tus tropas, a su vez alejarlas de ti si tienes desventaja. Complementas el ataque de algunas cartas como el verdugo, dragón eléctrico, príncipe oscuro, bebé dragón entre otros, pero siempre está la excusa de que es muy difícil de usar, pero jugando y practicando bastante podrás dominarla y verás de lo que es capaz. Además de que es una de las cartas más usadas del juego. Por todo esto y mucho más la considero la mejor carta épica. Bueno, pues esto sería todo. Comenta, suscríbete y dale like para que este canal siga viviendo. Comenta cuál crees tú que es la mejor carta épica y la peor carta épica. También comenta cuál quieres que sea la siguiente calidad para el próximo vídeo de esta saga. Pero claro, si logro activar la sección de comunidad lo haré más dinámico. Saludos para Gabrielito Soto. Y sin más que decir, pues, hasta pronto. Gracias por ver este video, espero que te haya gustado. A continuación te aparecerá contenido similar. Subo los videos los domingos cada 2 semanas.